Era un lunes por la mañana, exactamente a las 9:42, cuando Beatriz Paredes Rangel, una de las figuras más emblemáticas en la historia del PRI, con más de 5 décadas de militancia ininterrumpida que incluían haber sido la primera mujer gobernadora de Tlaxcala, secretaria general del partido, senadora en múltiples ocasiones, diputada federal, embajadora de México en Cuba y Brasil, y considerada por muchos como la presidenciales más impresionantes de su generación, publicó en sus redes sociales una carta abierta que inmediatamente capturó la atención de toda la clase política mexicana. El encabezado era simple, pero devastador. Después de 52 años de militancia activa en el Partido Revolucionario Institucional, he tomado la decisión más difícil de mi vida política. Renunció al PRI con efecto inmediato. La noticia se propagó como fuego a través de medios políticos y redes sociales, porque si había alguien que representaba la continuidad histórica y la legitimidad institucional del priismo, era precisamente Beatriz Paredes. Ella había entrado al partido en 1970 y uno, cuando tenía apenas 19 años, había ascendido a través de las filas mediante una combinación de talento político genuino, trabajo incansable y una lealtad al partido que había sido absoluta durante generaciones. Había sobrevivido a todas las crisis internas del PRI, incluida la pérdida de la presidencia en el año 2000. Había servido bajo múltiples líderes partidistas y había sido considerada como una posible candidata presidencial ella misma en varios momentos. Para alguien con su historia y su identificación profunda con el partido, tomar la decisión de renunciar requería una provocación extraordinaria. En la carta, que tenía aproximadamente 000 palabras, Paredes explicaba detalladamente las razones de su decisión y era devastadora en su condena del liderazgo actual del partido bajo Alejandro Moreno Cárdenas. El PRI que yo conocí y amé no existe. Ha sido reemplazado por una estructura autoritaria controlada por un pequeño grupo de operadores políticos que han secuestrado la institucionalidad democrática del partido para servir a intereses personales y ambiciones de poder. Afirmaba haber observado durante años, mientras los principios fundamentales que definían al priismo, democracia interna, federalismo, inclusión, renovación generacional y debate abierto, habían sido sistemáticamente erosionados y reemplazados por un culto a la personalidad y una lealtad ciega a un liderazgo que no tolera la disidencia. Paredes continuaba con acusaciones específicas contra la gestión de Moreno. Bajo la dirigencia actual hemos visto una reforma estatutaria que violó el espíritu, si no es que la letra de nuestros propios reglamentos internos, para permitir la extensión indefinida del mandato del presidente nacional. Hemos visto una centralización de la toma de decisiones que ha marginado a las estructuras estatales y regionales que tradicionalmente eran el corazón del poder priista. Hemos visto el uso de recursos partidistas para el beneficio personal del liderazgo en lugar de para la construcción de bases y competitividad electoral. Hemos visto alianzas electorales que traicionan la identidad ideológica del partido, decididas sin una consulta apropiada con la militancia, y hemos visto la persecución sistemática de voces críticas dentro del partido mediante expulsiones arbitrarias, negación de acceso a recursos y plataformas partidistas y campañas de difamación contra aquellos que osamos cuestionar la dirección que estamos tomando. La carta era particularmente poderosa porque venía de alguien cuya credibilidad priista era indiscutible. Paredes no era una política oportunista que había saltado entre partidos según su conveniencia, ni una outsider que nunca hubiera estado completamente comprometida con el proyecto priista. Era la voz desde el corazón del partido que estaba diciendo que ese corazón había dejado de latir. Cuando alguien que ha dedicado su vida entera a una institución dice que la institución ha sido corrompida más allá de todo reconocimiento, eso conlleva un peso
que ninguna cantidad de propaganda oficial puede contrarrestar. Paredes abordaba anticipadamente el argumento que sabía que vendría de los defensores de Moreno sobre que ella estaba renunciando porque había perdido relevancia dentro del partido o porque estaba resentida por no tener posiciones de poder. Quiero ser absolutamente clara, escribía, no estoy renunciando porque me hayan negado candidaturas o posiciones. De hecho, he rechazado múltiples ofrecimientos de liderazgo bajo la dirigencia actual, precisamente porque no quería ser cómplice de lo que considero es la destrucción del partido. Estoy renunciando porque después de décadas de pelear desde adentro por la reforma y la renovación, he llegado a la conclusión de que bajo el liderazgo actual esa reforma no es posible. El control es demasiado completo, la resistencia al cambio está demasiado arraigada y mi presencia continuada en el partido solo serviría para dar legitimidad a una estructura que fundamentalmente rechazo. La reacción a la renuncia de Paredes fue inmediata y se dividió predeciblemente según líneas de lealtad política. Los opositores de Moreno, tanto dentro como fuera del PRI, celebraron la renuncia como una vindicación de sus propias críticas y como señal de que las fracturas dentro del partido eran más profundas de lo que el liderazgo oficial admitía. Varios otros priistas de perfil medio, particularmente en Tlaxcala, donde la influencia de Paredes era fuerte, emitieron declaraciones diciendo que estaban considerando seguir su ejemplo. Los medios de comunicación cubrieron la historia extensamente con análisis que generalmente concordaban que perder a una figura de la estatura de Paredes era un golpe significativo al PRI, independientemente de cómo el liderazgo intentara manipular la situación. Los aliados de Moreno, por otro lado, intentaron minimizar el significado de la renuncia, argumentando que Paredes representaba a la vieja guardia del partido, que no había podido adaptarse a las nuevas realidades políticas y que su salida, aunque lamentable, no afectaría la capacidad operacional del PRI, porque ella no había estado activamente involucrada en las estructuras electorales del partido en años recientes. Algunos fueron más lejos, sugiriendo que la renuncia estaba coordinada con opositores políticos del PRI, particularmente con Morena, para dañar al partido en un momento de vulnerabilidad electoral. Para Alejandro Moreno, la renuncia de Paredes representaba un desafío que no podía simplemente ignorar. Si permitía que su carta y sus acusaciones permanecieran sin contestar, eso fortalecería la narrativa de que había un éxodo de figuras históricas debido a su liderazgo autoritario, pero también sabía que atacar directamente a alguien con las credenciales y el respeto de Paredes podría ser contraproducente, haciendo parecer que estaba confirmando exactamente el tipo de intolerancia a la crítica que ella había denunciado. Necesitaba una aproximación que desacreditara sus acusaciones sin aparecer vengativo y que mantuviera la lealtad de la base del partido sin alienar a aquellos que respetaban a Paredes, incluso si no estaban de acuerdo con su decisión de renunciar. Moreno convocó a una conferencia de prensa para el miércoles siguiente, 2 días después de la renuncia de Paredes. Estratégicamente se rodeó de varias mujeres prominentes en el liderazgo actual del PRI, incluida la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Mujeres Priistas, varias senadoras y diputadas federales y las gobernadoras de 2 estados. El mensaje visual era claro: contrario a la implicación de Paredes de que el partido era dominado por hombres autoritarios, aquí estaban mujeres en posiciones de poder real que no estaban renunciando, sino que estaban activamente defendiendo el liderazgo actual. Lamento profundamente la decisión de la compañera Beatriz Paredes de renunciar al partido al que dedicó su vida. Comenzó Moreno con un tono que intentaba sonar más de tristeza que de enojo. Es una pérdida para el PRI a alguien de su experiencia y trayectoria. Sin embargo, debo responder a algunas de las acusaciones que hizo en su carta, porque
no son solo ataques contra mí personalmente, sino tergiversaciones de la realidad del partido que dirijo y que cientos de miles de priistas en todo el país construyen cada día. Moreno luego procedió a abordar punto por punto las acusaciones principales de Paredes. Respecto a la supuesta reforma estatutaria antidemocrática, señaló que la reforma había sido aprobada por la Asamblea Nacional del partido con una mayoría de más del 70%, y que el proceso había incluido consultas con las estructuras estatales. Respecto a la centralización, argumentó que en realidad había aumentado la autonomía de los comités estatales, dándoles más control sobre los recursos y las decisiones electorales locales. Respecto a las alianzas electorales cuestionables, defendió que habían sido necesarias para mantener la competitividad del PRI en un ambiente político extremadamente hostil y que habían sido aprobadas por órganos colegiados apropiados, no decididas unilateralmente. Pero entonces Moreno hizo su movimiento más calculado y potencialmente más dañino para Paredes. Y ya que estamos hablando de principios y de lealtad al partido, déjenme compartir algo que creo es relevante para entender el contexto completo de esta renuncia. Sacó una carpeta y proyectó en la pantalla detrás de él una serie de documentos. Estos son registros de compensaciones financieras que la compañera Paredes recibió del partido durante 5 años. Estoy mostrando esto no para avergonzarla, sino para dar el contexto completo. Durante el periodo cuando, según su carta, ella estaba tan horrorizada por la dirección del partido que no podía en buena conciencia continuar asociada con nosotros, estuvo feliz de recibir aproximadamente 4 millones de pesos en pagos por asesorías, conferencias y otros servicios que supuestamente prestó al partido. Entonces tengo que preguntar, si los principios eran tan importantes, ¿por qué continuó aceptando dinero del partido corrupto durante todos esos años? ¿Por qué no renunció hace 5 años o 3 años o incluso un año atrás, cuando supuestamente todas estas violaciones de principios democráticos estaban ocurriendo? La revelación de los pagos fue devastadora tácticamente porque transformaba la narrativa de una renuncia por principios a algo que parecía más calculado y potencialmente hipócrita. Si Paredes había estado recibiendo una compensación significativa del partido durante años, mientras supuestamente estaba en desacuerdo fundamental con su dirección, eso cuestionaba la autenticidad de su posición moral. La audiencia en la conferencia de prensa, que incluía a docenas de reporteros, comenzó inmediatamente a hacer preguntas sobre los pagos. ¿Cuánto exactamente había recibido Paredes? ¿Por qué servicios específicamente? Y si esos servicios habían sido realmente prestados o si eran simplemente una manera de mantenerla financieramente dependiente del partido. Moreno continuó presionando su ventaja y hay más. Continuó. Durante el mismo periodo, cuando supuestamente estaba tan preocupada por el autoritarismo y la falta de democracia interna, la compañera Paredes nunca perdió la oportunidad de aceptar nominaciones para posiciones honoríficas dentro del partido. Fue nombrada a la Comisión de Asuntos Internacionales, aceptó el liderazgo del grupo de trabajo sobre reforma política y participó en múltiples eventos oficiales del partido, donde elogió públicamente los logros de la dirigencia actual. Entonces, perdonen mi escepticismo cuando ahora presenta su renuncia como un acto de conciencia valiente. Parece más un acto de conveniencia política en un momento cuando ve que otros están saliendo y quiere posicionarse para oportunidades futuras con otras fuerzas políticas. La acusación de que la renuncia era oportunista en lugar de basada en principios era particularmente dañina porque jugaba con las sospechas que muchos en la clase política ya tenían sobre el timing de la decisión. Había rumores no confirmados que estaba en conversaciones con Movimiento Ciudadano sobre una posible candidatura para la alcaldía de una ciudad importante en Tlaxcala en las próximas elecciones. Si esos rumores eran verdaderos, entonces la renuncia al PRI podía verse como un posicionamiento político calculado en lugar de una ruptura moral genuina. Moreno además reveló comunicaciones internas donde Paredes había participado en discusiones de estrategias del partido
y había votado a favor de varias de las mismas decisiones que ahora criticaba en su carta de renuncia. Mostró actas de reuniones del Consejo Político Nacional donde ella había estado presente y había votado a favor de la reforma estatutaria que ahora denunciaba como antidemocrática. Mostró correos electrónicos donde había expresado apoyo para alianzas electorales que ahora caracterizaba como una traición a la identidad del partido. La implicación era clara, o Paredes no tenía problemas con estas decisiones en el momento cuando fueron tomadas y solo ahora las criticaba por razones políticas oportunistas, o estaba en desacuerdo, pero había permanecido callada y cómplice durante años, lo cual era su propia forma de hipocresía. Las mujeres priistas que Moreno había traído a la conferencia de prensa también hablaron, cada una rechazando la caracterización de Paredes del partido como autoritario y dominado por hombres. Señalaron que bajo el liderazgo de Moreno más mujeres habían sido nominadas para gubernaturas y posiciones legislativas que bajo cualquier dirigencia previa, que había cuotas de género más fuertes en las estructuras del partido y que ellas personalmente no habían experimentado el tipo de marginación o intolerancia a la disidencia que Paredes describía. El mensaje colectivo era que Paredes no hablaba por las mujeres priistas, sino solo por ella misma, y posiblemente por un grupo pequeño de nostálgicos que no podían aceptar que el partido había evolucionado más allá de la era cuando ellos dominaban. La respuesta de Paredes a los contraataques de Moreno vino esa misma tarde a través de una serie de tweets y luego una entrevista más larga con un medio independiente. Respecto a los pagos que recibió del partido durante los años recientes, dijo: sí, presté servicios de consultoría y asesoría, para los cuales fui compensada apropiadamente. No veo contradicción entre ser compensada por un trabajo real que hice y eventualmente llegar a la conclusión de que la institución para la cual trabajaba se había corrompido más allá de mi capacidad de influenciar desde adentro. De hecho, precisamente porque estuve involucrada en las estructuras internas durante todos esos años, tengo conocimiento de primera mano de cómo funcionan y cómo han degenerado. Respecto a supuestamente haber votado a favor de reformas que ahora criticaba, afirmó: en sistemas donde la disidencia es castigada y donde los votos son frecuentemente manipulados mediante presión y amenazas veladas, el hecho de que alguien votara de cierta manera no significa que estaba genuinamente de acuerdo. Finalmente llegó el punto donde no podía continuar participando en el teatro democrático que enmascaraba una toma de decisiones autoritaria. La defensa de Paredes era razonable, pero no completamente convincente para los escépticos. El argumento de que había estado recibiendo pagos sustanciales mientras internamente estaba en desacuerdo resonaba como una racionalización para muchos, y su explicación de los votos en el Consejo Político como resultado de la presión sonaba como una excusa post facto para una complicidad que ahora lamentaba. Moreno y su equipo habían logrado lo que necesitaban. No habían probado que Paredes estaba completamente equivocada en sus críticas, pero habían sembrado suficiente duda sobre la pureza de sus motivos para que su renuncia ya no pudiera ser presentada simplemente como un acto heroico de conciencia, sino como una decisión política más complicada y potencialmente calculada. En las semanas siguientes, el debate sobre el significado de la renuncia de Paredes continuó en medios y redes sociales. Algunos columnistas argumentaban que las revelaciones de Moreno sobre los pagos y la participación de Paredes en decisiones que ahora criticaba demostraban la hipocresía fundamental de una clase política que cuestionaba la corrupción mientras participaba en ella. Otros argumentaban que intentar desacreditar a Paredes mediante revelaciones financieras era precisamente el tipo de táctica de intimidación que confirmaba sus acusaciones de autoritarismo y que no abordaba la sustancia de sus críticas sobre el estado del partido. Encuestas internas del PRI que fueron filtradas mostraban que la militancia estaba dividida sobre el episodio. Aproximadamente el 45% sentía que Paredes había sido hipócrita
aceptando dinero y posiciones, mientras supuestamente estaba en desacuerdo con la dirección del partido. El 35% sentía que sus críticas eran válidas independientemente de su historial de participación, y el 20% estaba inseguro, desconectado del debate. Lo que estaba claro era que la renuncia había profundizado las divisiones dentro del partido entre aquellos que veían el liderazgo de Moreno como necesario para la supervivencia del PRI y aquellos que lo veían como la causa de su decadencia. Para la propia Paredes, las semanas después de su renuncia fueron políticamente complicadas. Varios de los priistas que inicialmente habían indicado que podrían seguir su ejemplo en renunciar, terminaron quedándose en el partido, citando presión de las estructuras locales o calculando que salir sin tener un destino político claro sería un suicidio de carrera. Los rumores sobre conversaciones con Movimiento Ciudadano continuaron, pero no produjeron una oferta concreta de candidatura, al menos no inmediatamente, y encontró que su credibilidad como voz independiente de principios había sido dañada por las revelaciones de Moreno sobre sus lazos financieros continuados con el partido durante el periodo, cuando supuestamente estaba profundamente alienada de su dirección. Eventualmente Paredes encontró una plataforma como comentarista política independiente, escribiendo columnas de opinión y apareciendo en programas de análisis político, donde continuó criticando no solo al PRI, sino a todo el sistema político mexicano, que argumentaba que recompensaba la lealtad sobre la competencia y perpetuaba estructuras de poder que impedían una renovación genuina. Pero nunca recuperó completamente el momentum moral que su carta de renuncia inicial había generado, porque la nube de cuestionamientos sobre sus propias acciones durante los años previos a su salida siempre permanecía en el fondo. Para el PRI, la pérdida de Paredes fue significativa simbólicamente, pero no operacional. Ella representaba una conexión con la historia del partido que era valiosa para la legitimidad institucional, pero no controlaba bases de votantes o una maquinaria electoral que su salida desmantelaría. El impacto real fue en la percepción pública de que el partido estaba perdiendo a sus figuras históricas más respetadas, lo cual alimentaba la narrativa de un declive irreversible. Moreno había logrado limitar el daño al cuestionar los motivos de Paredes, de manera que hacía su renuncia parecer menos como una condena devastadora y más como una maniobra política de alguien que había perdido relevancia dentro de la estructura de poder actual. La historia de la renuncia de Beatriz Paredes y la respuesta de Alito Moreno se convirtió en un caso de estudio sobre cómo las batallas políticas en la era moderna no son simplemente sobre quién tiene razón sustantivamente, sino sobre quién puede controlar la narrativa y quién puede sembrar suficiente duda sobre los motivos de los adversarios para neutralizar la fuerza moral de sus argumentos. Ambos lados tenían puntos válidos. Paredes estaba en lo correcto en decir que el PRI bajo Moreno había centralizado el poder en maneras problemáticas y había perdido mucha de su vitalidad democrática interna. Pero Moreno también estaba en lo correcto en señalar que Paredes había sido cómplice durante años en el sistema que ahora denunciaba y que su renuncia estaba al menos parcialmente motivada por una calculación política sobre su propio futuro, no solo por principios abstractos. Al final ambos perdieron algo en el intercambio. Paredes perdió la pureza moral de su posición, Moreno perdió la legitimidad histórica que una figura como ella representaba, y el PRI perdió otra pieza de su identidad histórica mientras continuaba su lenta desintegración.